Ahora solucionaremos ecuaciones radicales que contienen más de una radical. Y los pasos para resolver estos tipos de ecuaciones son un poco diferentes a solucionar cuando hay un solo radical. Para resolver una ecuación que contiene dos radicales, ponemos una radical en cada lado de la ecuación, y levantaremos ambos lados de la ecuación al poder del índice. Cuando hacemos esto, a veces esto eliminará los radicales y a veces no será. Si todavía sigue un radical, aislaremos el radical en un lado de la ecuación, y levantaremos en los dos lados de la ecuación al poder del índice otra vez. Y resuelve la ecuación resultante y compruebe nuestras soluciones. Para nuestro primer ejemplo, aviso como tenemos dos raíces cuadradas, ambos que contienen la variable x, queremos poner un radical en cada lado de la ecuación, que ya se ha hecho para nosotros. Y ahora levantaremos ambos lados de la ecuación al poder del índice. Y desde estos son ambas raíces cuadradas, iremos a cuadrados ambos lados de la ecuación. Así que cuando cuadramos la raíz cuadrada de 2x más 9, esto simplificará a 2x más 9. Y en el lado derecho necesitamos ser un poco cuidadoso aquí. Vamos al cuadrado 2, que sería 4. Luego cuando cuadramos la raíz cuadrada de x, que solo nos daría x, y desde esta ecuación no contiene un radical, iremos adelante y solucionamos para x ahora. Vamos adelante y restate 2x en ambos lados de la ecuación. Esto sería 9 igual 2x, dividir ambos lados por 2, y tenemos x igual 9 2, que normalmente escribiríamos como esto. Y queremos asegurarnos que esta solución funciona realmente, así que avanzaremos y sustituiremos 9 2 por x en la ecuación original. Así teníamos la raíz cuadrada de 2xx, que es 9 2. Así que vamos a ir más allá a poner este 2 1. Luego tenemos más 9 es igual a 2 por la raíz cuadrada de 9 2. Bueno. Este 2 2 se simplifica muy bien, así que a la izquierda tenemos la raíz cuadrada de 18 es igual a 2 por la raíz cuadrada de 9 2. Ahora, para esto, no es fácil decir si estos son iguales al otro, por lo que hay una pareja de maneras de hacer esto. Podemos verificar esto en la calculadora. Vamos adelante y comience haciendo eso. Tan segundo x cuadrado, 18, cierre paréntesis, entrar. Y ahora tomaremos 2 segundos x cuadrados para raíces cuadradas, 9 divididos por 2 paréntesis cercanas, presione enter, y podemos ver que son iguales, así que la solución es x igual 9 2. Si queremos comprobar estos manos, tenemos que simplificar la raíz cuadrada de 18, que podemos escribir como la raíz cuadrada de 9 por 2. Así que es igual 3 raíz cuadrada 2. Y luego en el lado derecho, es igual a 2x la raíz cuadrada de 9 sobre la raíz cuadrada de 2, y la raíz cuadrada de 9 igual 3. Tenemos 6 sobre la raíz cuadrada de 2. Y luego racionalizamos el denominador. Tenemos 6 raíces cuadradas 2 2. Y 6 2 igual 3. Tenemos 3 raíz cuadrada 2 igual 3 raíz cuadrada 2. Y lo hace comprobar. Echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo en la página siguiente. De nuevo, tenemos dos raíces cuadradas, ambas que contienen la x variable. Así que aviso como tenemos una raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación. ¿Y por qué son raíces cuadradas? Cuadramos ambos lados. En el lado izquierdo tenemos 4x más 9, y en el lado derecho tenemos 2x más 24. Aviso de cómo eliminó las raíces cuadradas, así que ahora solucionaremos para x, así podemos ir adelante, y agregar 2x a ambos lados de la ecuación. Y al mismo tiempo vamos adelante, y restate 9 hexanewtones a ambos lados de la ecuación. En el lado izquierdo esto sería 6x, esto es 0 igual esto es 0, y 24, 9 igual 15, divide ambos lados por 6 y tenemos x igual, y estos comparten un factor común de 3. Así tenemos x igual. El 15 es igual a 5 por 3, y 6 es igual a 2 por 3. Así que esto simplifica a x igual 5 2. Bien, avancemos y realicemos la sustitución en la ecuación para asegurarnos de que realmente funcione.
Entonces vamos a tener la raíz cuadrada de 4 por 5 2 más 9. Igual la raíz cuadrada de menos 2 por 5 2 más 24. Podemos escribir este 4 como 4 1. Los 2 y los 4 simplifican, hay 1, 2, y 2, y 2 2 y 4, así que esto termina a ser la raíz cuadrada de 10 más 9 que es 19. Y en el lado derecho, otra vez, podemos pensar en esto como menos 2 1. Los 2 simplifican. Tenemos la raíz cuadrada de menos 5 más 24, que es igual a 19. Así que esto se verifica. Por lo tanto, nuestra solución es x igual 5 2. Espero que hayas encontrado esto útil.